Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la profesora Colleen Ritzer. Colleen Ritzer era una profesora de un instituto de Massachusetts, tenía 24 años y en octubre de 2013 no volvió a casa después del trabajo. Más tarde la encontrarían sin vida en el bosque. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Antes de empezar, deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por Emma. Me ha llegado su colchón y sus almohadas y voy a hablaros sobre las características que son increíbles y a enseñaros los productos. Además, al final os dejaré un código de descuento exclusivo. Os vengo a hablar del colchón más premiado de Europa. Este es el colchón viscoelástico número 1 en España. Es de Emma, como he dicho, y de verdad este colchón es impresionante. Es muy cómodo. Esta funda es lavable a máquina, por lo que si se te mancha el colchón, lo que sea, lo puedes poner a lavar súper fácilmente. También este colchón, por su combinación de espuma y muelles, hace que durante toda la noche mantengas la columna vertebral alineada. Y es que para tener energía durante el día hay que empezar por dormir bien. Si no se descansa es imposible tener energía y para dormir bien se necesita un buen colchón. También tengo aquí las almohadas de Emma que aplican las mismas características descritas del colchón. La funda se puede lavar a máquina, tiene altura y firmeza regulable ya que tiene capas extraíbles, así puedes regular la altura de la almohada como prefieras. Se adapta perfectamente al cuello y a los hombros para mantener la postura correcta al dormir y son hipoalergénicas y están fabricadas con espumas muy duraderas. Por otro lado está también el protector de colchón para este colchón y de igual manera lavable a máquina, hipoalergénico, protege de los ácaros y de otros alérgenos, es impermeable y transpirable y vegano. Dormir bien es fundamental para funcionar, no solo para tener un sueño reparador, sino que al dormir bien disminuyes el estrés, mejoras el estado de ánimo, no tienes dolores en el cuerpo. No hay nada peor que dormir mal y cuando te despiertas pasas el día cansado, con dolores. Y por eso, como he dicho al principio, para dormir bien se necesita un buen colchón y el de Emma es más que perfecto. Es un colchón extremadamente cómodo y destacable por la relación de calidad-precio. Y ahora mismo hay 50% de descuento y un 10% de descuento extra con mi código. Estaré dejando toda la información en pantalla. No solo eso, sino que además Emma ofrece 10 años de garantía, entregas y devoluciones gratuitas y 100 noches de prueba. Voy a dejar el link en la descripción de este vídeo junto al código de descuento. Y ahora ya empecemos con este caso. Colleen Ritzer nació el 13 de mayo de 1989 en Massachusetts. Sus padres se llamaban Peggy y Thomas Ritzer. Tenía un hermano menor llamado Daniel y una hermana menor llamada Laura. Y estaban todos muy unidos, eran una familia muy unida. Desde que era joven, Colleen era una persona muy casera, muy hogareña y amaba pasar el tiempo con su familia y tuvo una infancia muy feliz. Era muy buena en los estudios y muy inteligente. Siempre sacaba muy buenas notas, le iba muy bien en el colegio. Le gustaba mucho ir al colegio, lo que es inusual normalmente en los niños de su edad, cuando ella era pequeña, pero a ella le encantaba aprender, leer y su sueño era trabajar como profesora cuando fuera mayor. Porque cuando era pequeña se sentía muy inspirada por sus profesores y eso como que la motivaba. Y ella quería hacer lo mismo por otros niños, ¿no? Veía a sus profesores y la inspiraban a querer hacer lo mismo. Por lo que trabajó muy duro, estudió muchísimo para conseguir ese objetivo y sacó muy buenas notas y se graduó del instituto. Más tarde entró en la universidad y ahí decidió estudiar matemáticas, ya que las matemáticas siempre fue su asignatura favorita. Le encantaba y le apasionaba. Cuando fue a la universidad a estudiar fue como un antes y un después. Se mudó al campus de la universidad, hizo muchos amigos, se convirtió en una persona bastante fiestera, lo que es normal cuando se está en la universidad. Y también a Colleen le encantaba el Halloween. Una vez terminó sus estudios en la universidad, le ofrecieron ser profesora de matemáticas en el instituto de Danvers, Massachusetts, el cual estaba a 40 kilómetros de donde vivían sus padres. Parecía perfecto para ella, le habían ofrecido el trabajo de sus sueños, aceptó de inmediato. Y también era perfecto para ella que donde trabajaría estaba tan cerca de casa de sus padres porque
Ella no quería mudarse, quería seguir viviendo en casa de sus padres, porque como he dicho era una persona muy hogareña y muy familiar. Un dato curioso sobre el área donde está ese instituto, en Danvers, es que en realidad antes era Salem, donde ocurrieron los famosos juicios por brujería en 1692. Luego Salem fue renombrado a Danvers después de todo eso para desconectar el área de la historia negativa. Volviendo al caso, Collins entonces empezó a trabajar en este instituto de Danvers y principalmente enseñaba álgebra, que era uno de sus temas favoritos dentro de las matemáticas. Se adaptó a este trabajo muy bien, muy rápidamente, se hizo amiga de sus compañeros de trabajo, otros profesores. También enseguida se llevó súper bien con sus alumnos y de hecho sus alumnos también la apreciaban mucho a ella. Era muy popular en esa escuela, probablemente porque era una profesora muy joven, tenía 24 años. Y ella era este tipo de profesora que se preocupaba por sus alumnos. Les dejaba muy claro que ella era más que una profesora, que si alguna vez alguno de sus alumnos necesitaba hablar de sus problemas personales, de lo que fuera que le pasara, ella estaría disponible para ellos. Quería que sus alumnos se sintieran que tenían a alguien con quien hablar, que más que su profesora también era una amiga, una persona con quien podían hablar. No veía a sus alumnos como simples alumnos a los que tenía que poner calificaciones y ya está, y enseñar los temarios que trataban, sino que los veía como personas, como individuos que tenían vidas y se preocupaba por ellos. Además, también, fuera del instituto, Colin creó una cuenta en Twitter donde tuiteaba cosas para ayudar a sus alumnos, para ayudarlos con las tareas, subía artículos relacionados con los deberes que tenían, subía revisiones de tareas, subía sitios web. También tuiteaba recordatorios, como por ejemplo si se iban de excursión, pues les decía recordar que tenéis que traer esto. Y bueno, era una profesora muy implicada, muy aplicada en su trabajo. Su biografía de Twitter decía: profesora de matemáticas, a menudo demasiado emocionada acerca de los temas que estoy enseñando. Pasamos entonces con este contexto a octubre de 2013, que es cuando sucedieron los hechos de este caso. Colin tenía un nuevo estudiante en su clase de álgebra, al cual no le estaba yendo demasiado bien. Ella se dio cuenta de que este estudiante estaba teniendo problemas para adaptarse, se le hacía bastante difícil adaptarse, era nuevo, y este alumno se llamaba Philip Chisholm. Tenía 14 años y él era de Tennessee, había vivido siempre en Tennessee, pero recientemente se había mudado a Massachusetts, ya que sus padres se estaban divorciando y de hecho tuvieron un divorcio bastante complicado. Y durante el divorcio le dieron la custodia de Philip a su madre. Y entonces se mudaron juntos a Massachusetts. Massachusetts está bastante lejos de Tennessee, por lo que para un niño de 14 años mudarse tan lejos fue bastante complicado. Bueno, puede ser bastante complicado, ya que se mudó a una ciudad donde no conocía a nadie, no tenía amigos, dejó a todos sus amigos atrás, dejó su vida atrás, no conocía a nadie, iba a una escuela nueva, por lo que todo era como muy abrumador. Como Colin era una profesora tan atenta y se preocupaba muchísimo por sus alumnos para que estuvieran bien, se dio cuenta enseguida de que Philip estaba teniendo dificultades y lo estaba pasando mal. Philip pues no tenía amigos, parecía que no había hecho no se había juntado con nadie de los alumnos, se había unido al equipo de fútbol, pero parece como que los demás miembros del equipo de fútbol no lo recibieron muy bien, o sea, se le estaba haciendo muy difícil acercarse a la gente. Colin se preocupó al ver la situación de este chico y quiso ayudarlo. Así que el 22 de octubre le pidió que después de clases se quedara con ella a hablar. Las clases terminaban a las 4 p.m, así que todos los días Philip llegaba a su casa a las 4:30. Ese día en particular, el 22 de octubre, Philip no llegó a casa. Así que su madre se empezó a preocupar un poco, sabía que su hijo no tenía amigos con quienes habría salido por ahí, y a las 6:30 de la tarde, la madre de Philip decidió llamar a la policía local y denunciar la desaparición de su hijo. Le dijo a la policía que la última vez que había visto a su hijo fue cuando lo dejó en la escuela, esa mañana, y no había vuelto desde entonces ni había hablado con él desde entonces. La policía entonces se puso a buscar a Philip. Fueron directamente a la escuela secundaria Denver, donde él estudiaba, y empezaron a preguntar por él. Fueron directamente a hablar con su entrenador de fútbol porque ese día se suponía que él tenía fútbol después de la escuela, pero su entrenador dijo que Philip no se había presentado a la clase, lo cual era muy extraño porque él nunca se saltaba las clases de fútbol, le encantaba el fútbol
y por eso en ese punto ya estuvieron todos bastante preocupados. La directora del instituto le escribió un mail a todos los profesores explicándoles la situación de que Philip parecía estar desaparecido. En ese momento informan a la directora de que hay una profesora también desaparecida, y esta era Colleen Ritzer. Ella tampoco había regresado a casa esa tarde. Sus padres se preocuparon, llamaron a la escuela y explicaron la situación. Así que la escuela informó a la policía que no solo había una desaparición, sino dos, aparte de la del alumno, también de una profesora. Entonces la policía comenzó a investigar y a atar cabos de qué estaba pasando. Ese día Philip estaba en clases de matemáticas con Colleen, y también se sabía que ese día Philip se había quedado hablando con Colleen después de clases, por lo que empiezan a plantearse la situación de que quizá habían desaparecido juntos. Los padres de Colleen estuvieron buscándola por alrededores, llamaron a todos sus amigos, condujeron hasta el instituto y vieron que el coche de Colleen estaba allí todavía. Ella tendría que haber salido a las 4 p.m. y en el momento que vieron que su coche seguía ahí eran las 9 p.m. La familia de Colleen se dirigió hacia la clase donde ella daba clases a sus alumnos para echar un vistazo y ver si estaban ahí sus pertenencias, y ahí no había nada de ella. Era como si se hubiera ido ese día, pero su coche estaba ahí. La policía se puso en contacto con las compañías de teléfono de Colleen y Philip y les pidieron que buscaran los registros de la última ubicación de los teléfonos de ambos. La última ubicación de Colleen, según su teléfono, era a unos 20 minutos de distancia del colegio, por lo que parecía que no estaba muy lejos. Entonces comenzaron a buscar en esa zona. Por otra parte, la última localización que obtuvieron del teléfono de Philip fue en un cine a media hora de distancia en coche de la escuela, por lo que la policía también se dirigió hacia allí y empezaron a buscar, pero no encontraron a nadie. Colleen no estaba donde decía su última ubicación y Philip no estaba donde decía su última ubicación. Sin embargo, sí que encontraron el bolso de Colleen tirado en el suelo y estaba completamente vacío. Se habían llevado sus tarjetas de crédito, su identificación, su dinero, el teléfono, todo. La policía seguía buscando dentro de la escuela y en un punto encontraron en los baños de un pasillo manchas rojas muy pequeñas en los azulejos, las cuales parecían sangre. Así que la policía en ese momento pidió las imágenes de grabaciones, también las de las calles de alrededor de la escuela, porque querían ver cuáles fueron los últimos movimientos de estas dos personas, a qué hora salieron de la escuela, si salieron. La primera cámara que revisaron fue la que estaba justo fuera de la clase de Colleen. Justo después de las 3 p.m, Colleen Ritzer salió de su clase y caminó por el pasillo. Se la veía sonriendo y entonces se ve una sombra en su puerta, en la puerta de su clase, cuando ella ya pasa por el pasillo. Se ve a un chico salir de la clase y se queda fuera un momento y parece como que mira a su alrededor para ver quién hay, y este chico es Philip. Se queda un rato mirando en la dirección en la que se ha ido Colleen y la observa entrar al baño de chicas al final del pasillo. Philip vuelve a entrar en el aula y luego vuelve a salir otra vez, pero en ese momento con la capucha puesta, y camina hacia la misma dirección que fue Colleen. Mientras se acerca al baño se puede ver claramente que lleva un par de guantes en las manos y se los pone mientras entra en el cuarto de baño donde está la profesora Colleen. Las cámaras no captaron más movimientos durante unos 11 minutos aproximadamente. La zona donde estaba Philip y Colleen en el baño estaba tapada, lo cual era un punto negro, o sea, la cámara no enfocaba directamente ahí. Y 11 minutos después se capta otra estudiante entrando al baño de chicas. Ella entró y pareció darse la vuelta muy rápidamente y salir de nuevo del baño. Eso fue porque más tarde explicó esta chica que ella entró al baño cuando de repente vio que en uno de los baños se veía ligeramente a una persona expuesta de cintura para abajo, es decir, sin ropa, y ella se pensó que se estaba cambiando, por lo que se dio la vuelta y salió, y eso fue todo lo que vio, que era alguien en el baño cambiándose. Rápidamente después de eso, la cámara capta a Philip saliendo con la capucha puesta, caminando por el pasillo. Se ve cómo baja las escaleras y sale del edificio. Sale corriendo, se quita la sudadera azul y cuando se le vuelve a ver, se había puesto una chaqueta roja, se había cambiado de ropa y después de eso, él solo estaba como corriendo alrededor de la escuela. Parecía como que no sabía dónde estaba yendo porque se le ve corriendo de un sitio a otro, mirando alrededor. En todo este rato, Colleen Ritzer en ningún momento se la vio salir del baño. Durante unos 5 minutos, el resto de la grabación es solo Philip corriendo de un lado al otro por el instituto.
como si no supiera lo que está haciendo o a dónde va. Se le ve quitándose la chaqueta y en un punto se puso la chaqueta encima de su cabeza. Finalmente, después de unos 10 minutos, Philip volvió a salir de la escuela y las cámaras lo grabaron arrastrando un contenedor de basura, yendo de vuelta hacia la escuela. Entonces lo arrastró escaleras arriba hasta el primer piso y se metió en el baño de chicas, de donde aún no había salido Colin. No se le vio durante unos 6 minutos y después de eso se le vio saliendo del baño arrastrando el contenedor y con una máscara negra puesta en la cabeza. Entonces arrastra el cubo de basura por las escaleras y vuelve a salir de la escuela con el cubo. En ningún momento nadie le preguntó nada, no sé si es que no le vio nadie, pero nadie le preguntó qué estaba haciendo. Al salir de la escuela, Philip estaba arrastrando el contenedor y como que se ve que lo arrastraba con más dificultad que antes de entrar al baño de chicas, por lo que da la sensación de que había algo dentro de este cubo. Las cámaras lo captaron arrastrando este cubo dirección hacia un bosque cercano. Unos 25 minutos después se ve como Philip vuelve de esta dirección pero sin el contenedor. Y Colin nunca fue vista en ninguna de las cámaras de seguridad. Su último movimiento captado fue entrando al baño de chicas. Después de esto se ve como Philip vuelve a entrar en la escuela, esta vez vestido diferente, con otra ropa, y en esta ocasión no llevaba calcetines ni llevaba zapatos, llevaba unos jeans, los cuales parece que estaban cubiertos de lo que parecía ser sangre. Entonces, dentro de la escuela se captó a Philip entrando de nuevo a un baño, pero un baño diferente, no era en el que había entrado detrás de Colin, y se cambió de nuevo de ropa. Después de eso, Philip fue al baño de chicas donde había estado Colin por última vez. Luego salió y ya se fue de la escuela. Luego no se le volvió a ver en las grabaciones de la escuela, ya se fue. Entonces a partir de aquí la policía tuvo que averiguar dónde estaba. La última ubicación que se sabía de él era en este cine, pero ya habían buscado ahí y no le encontraron. Así que no tenían ni idea de dónde podía estar este chico. Sin embargo, estaba bastante claro lo que había hecho después de que vieran las cámaras, las imágenes de grabación. También después de ver las grabaciones, fueron directamente al bosque a buscar. Ese mismo día, a medianoche, una persona llamó a la policía diciendo que había visto a un joven caminando en sentido contrario por una autopista, que llevaba una capucha puesta y que parecía muy extraño, que le dio muy mala sensación, además de que estaba andando por la autopista. Básicamente dijo que estaba actuando de manera sospechosa. La policía se dirigió hacia ese lugar y cuando encontraron a esta persona se dieron cuenta de que era Philip. En ese momento estaba a 8 kilómetros de distancia del cine donde el teléfono le ubicaba por última vez. Así que cuando Philip salió de ese cine, se puso a caminar por la autopista. Lo registraron en el lugar y encontraron que Philip tenía un cuchillo que contenía sangre seca. Y dentro de su mochila encontraron un cúter, también con sangre, una máscara, la tarjeta de crédito de Colin, la tarjeta de identidad de Colin y ropa interior de mujer. Analizaron la ropa y confirmaron que era la ropa interior de Colin. La policía interrogó a Philip, le preguntaron que de dónde había sacado todo eso y él dijo que lo había encontrado en el suelo, fuera de una tienda, y como vio que era de Colin, dijo: uy, voy a recogerlo porque es de mi profesora de álgebra, voy a recogerlo y a dárselo al día siguiente en el instituto. La policía, por supuesto, no le creyó y siguieron presionando a Philip diciéndoles: dinos la verdad. Y él entonces dijo: vale, os diré la verdad. Entré en su coche y le robé el bolso. En este punto la policía no le creía porque habían visto las grabaciones y lo que buscaban es que el chico confesara qué había hecho. Así que para intentar sacarle la confesión le preguntaron directamente que de dónde venía toda la sangre que había en su mochila, en el cuchillo, el cúter, y Philip respondió: de la chica. Fue trasladado a comisaría donde fue también su madre y él apenas hablaba con su madre presente ahí, por lo que preguntó si podía ser interrogado sin su madre delante, lo cual la policía aceptó porque pensaron que sería lo mejor para que él hablara. Pero antes de pasar con los detalles del interrogatorio, justo después de las 3 a.m., los oficiales que estaban buscando en el bosque encontraron algo horrible. Bajo un montón de hojas encontraron el cuerpo sin vida de Colin. Estaba desnuda de cintura para abajo y completamente cubierta de sangre. Había sido brutalmente asesinada, tenía muchas puñaladas por todas partes, un montón de cortes pequeños y rasguños. También tenía barro por todo el cuerpo, lo que daba a entender que opuso resistencia en la zona y luchó por su vida. Justo al lado del cuerpo de Colin había una nota. Esta nota había sido colocada al lado del cuerpo intencionalmente y decía: os odio a todos.
La policía también notó que el cuerpo de Colin había sido dejado intencionalmente en una posición sexual y tenía una rama de árbol metida dentro por sus partes. La autopsia de Colin mostró que había sido estrangulada, apuñalada al menos 16 veces. También la autopsia revelaba que fue abusada sexualmente por una persona y también con la rama del árbol que se encontró dentro de ella. El forense pensó que había una gran posibilidad de que todo esto hubiera sucedido mientras ella todavía estaba viva. Ella estaba viva mientras le hicieron todo esto y su causa de muerte fue por desmayarse. Después del ataque quedó tirada en el bosque donde la dejaron y murió lentamente. Estaba muy débil como para poder levantarse y pedir ayuda. A unos 20 metros de donde habían encontrado el cuerpo de Colin en el bosque, también encontraron el contenedor de basura que habían visto que arrastraba Philip en las grabaciones. Abrieron el contenedor y este contenía sangre dentro. No muy lejos encontraron un par de guantes tirados en el suelo, con sangre por todos lados. Otra evidencia que encontraron más tarde en la investigación fue un par de gotas de sangre en el camino que conectaban el instituto con el bosque. Y una de estas gotas estaba en la entrada del instituto. Esto hizo más sólida la teoría que tenía la policía de que Colin estuvo dentro del contenedor, ya que esto era una prueba física, la sangre, de que su cuerpo había estado en el contenedor y que ya estaba gravemente herida. También vieron que Philip, después de salir de la escuela por última vez y haber ido a ese cine, pagó con la tarjeta de crédito de Colin y fue a ver una película. También compró cena, la cual pagó también con la tarjeta de crédito de Colin. Ahora necesitaban saber el motivo de por qué Philip había asesinado a su nueva profesora, Colin Ritzer. Dado que Philip no hablaba y no quería decir el motivo, la policía decidió empezar a hablar con otras personas de la escuela, profesores, alumnos cercanos más o menos a Philip que pudieran saber qué había pasado. Descubrieron que ese día en particular, cuando Colin le pidió a Philip que se quedara después de clase a hablar con ella, también le había pedido a otra chica que se quedara después de clase, una chica llamada Autumn, por lo que llamaron a Autumn para interrogarla. Ella dijo que ella no estaba metida en la conversación cuando estaban los tres en la clase. Ella se había quedado haciendo cosas en sus libretas, escribiendo cosas, pero sí que escuchó la conversación que mantenían Colin y Philip antes de que Colin se fuera al baño y desapareciera. Colin le estaba preguntando a Philip que cómo se estaba adaptando, que cómo le iba, y él parecía estar bien con esta conversación. Entonces Colin comenzó a preguntarle sobre Tennessee, donde vivía antes, sobre su vida antes de venir a Massachusetts, cómo era allí, cómo estaba con sus padres, cómo estaba yendo el divorcio de sus padres, etc. Colin estaba intentando ayudarle, ¿no? Tenían esta conversación y ella había hecho que él se quedara después de clase para hablar con él y ayudarlo. Autumn dijo que en el momento que Colin empezó a preguntarle a Philip sobre su vida de antes, Philip cambió totalmente de estado de ánimo. Pasó de estar a gusto con la conversación con Colin a estar muy enfadado y que empezó a ponerse como brusco. Colin se dio cuenta y muy rápido cambió de tema porque vio que Philip no quería hablar de su vida antes de Massachusetts. Empezaron a hablar de otra cosa, pero Philip ya estaba mal. Colin lo que hizo fue disculparse y se fue al baño, que es cuando la captan las imágenes de grabación. Entonces pensaron, ¿sería esta conversación la que desencadenó que Philip quisiera asesinar a Colin? Y la respuesta es probablemente no, porque él ya fue a la escuela ese día preparado para cometer un asesinato. Ese día fue a la escuela él con un cuchillo, un cúter, un pasamontañas y un par de guantes en su mochila, ropa para cambiarse porque se cambió 1000 veces, y eso daba a pensar que fue todo premeditado, o que ese día fue a la escuela con la intención de matar a alguien, o que ya tenía a Colin en mente. Otra estudiante fue a hablar con la policía y les dijo que Philip ese día ya había estado de mal humor, ya se le veía alterado antes de tener esa conversación con Colin. En ese punto la policía tenía pruebas suficientes para acusar a Philip por el asesinato de Colin Ritzer. En espera del juicio fue enviado a un centro juvenil de detención, básicamente una cárcel de menores, y en este centro de menores Philip atacó a un miembro del personal, a una chica, de manera muy similar a cómo atacó a Colin Ritzer. Siguió a esta chica hasta un almacén donde ella se dirigió, entró y la atacó usando un lápiz muy afilado. La golpeó, pero afortunadamente esta mujer pudo gritar y el personal de la cárcel paró la situación. Debido a que Philip tenía 14 años en ese momento que cometió el asesinato, podría ser juzgado como adulto,
Primero, antes de todo, querían ver si era apto para un juicio. Lo sometieron a muchas pruebas psiquiátricas, evaluaciones psicológicas y todo este tipo de cosas para ver si tenía algún problema mental que le llevó a hacer lo que hizo, y en estas evaluaciones no le encontraron nada. Philip estaba totalmente en su sano juicio y hizo todo a conciencia. Sin embargo, Philip le dijo a uno de los psiquiatras que él experimentaba alucinaciones a menudo y que creía que era un ninja, pero el psicólogo no atribuía esto a ningún problema de salud mental, así que fue considerado apto para ser juzgado. A finales de 2015 comenzó el juicio de Philip y él se declaró inocente. Su defensa intentó defenderlo argumentando que solo tuvo un comportamiento de adolescente que estaba deprimido tras el divorcio de sus padres. Sin embargo, un comportamiento adolescente no creo que... O sea, ¿cómo pueden decir que abusar de una profesora así, etcétera, es un problema, un comportamiento de un adolescente? Su defensa también argumentó que el asesinato se trató de que fue culpa de Colin por sacar la conversación de Tennessee, de la vida antes de Massachusetts de Philip, y que esta conversación desencadenó a que Philip sufriera un episodio psicótico. Sin embargo, como he dicho, los psiquiatras que lo evaluaron descartaron que le sucediera nada. La fiscalía dijo que se trataba de un homicidio con motivos sexuales, ya que Philip vio a Colin una vez él y otra vez con una rama de un árbol, que Philip lo había planeado, que todo fue premeditado y que él estaba en su sano juicio cuando hizo esto, que él sabía lo que estaba haciendo. Finalmente declararon a Philip culpable de la violación, asesinato y robo de su maestra Colin Ritzer. Mientras leían el veredicto en voz alta en el juicio, Philip estaba sentado ahí con una mirada totalmente vacía, sin emoción, sin remordimientos, sin decir nada. Él simplemente miraba fijamente adelante y estaba escuchando lo que decían. Debido a su edad en el momento del caso, no le podían dar una sentencia de cadena perpetua o pena de muerte. La cantidad máxima que le podían dar son 40 años de prisión, por lo que va a cumplir 40 años de prisión, y si después de esta sentencia de 40 años sale, que es lo previsto, él saldría en libertad condicional en el año 2055. Y esto es todo lo que hay sobre este caso. Me parece un caso muy impactante. Lo que hizo este chico es horroroso. Por supuesto que fue premeditado, por supuesto que sabía lo que iba a hacer. Lo que está claro es que él ese día fue al instituto con la intención de matar a alguien. No sé si ya tenía en la cabeza a su profesora o a otra persona. Y si igual quería simplemente asesinar a alguien al azar, pues supongo que fue esa conversación lo que hizo que él la escogiera como víctima. No lo sé, pero sí que creo que fue todo completamente premeditado. Y bueno, dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso. ¿Cuál creéis que fue el motivo por el que este chico hizo esto? Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!